Buenas noches, gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast junto con el buen Mauri. Mauri, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Hola Edu, ¿todo bien por acá? Gracias por tenerme una vez más en tu canal. Bueno, hoy nuestro protagonista es Dionisio Yanca. Esto ocurre en el año 1973. Él estaba transitando por la zona o localidad de Bahía Blanca con su camión cuando de repente uno de los neumáticos se pinchó o tuvo una avería en una de las ruedas y se bajó a arreglarla cuando es interceptado por tres seres, lo que cuenta la historia. Mauri, ¿cómo da inicio este caso? No hay nadie mejor que vos para contar un caso que conoces de primera mano. ¿Cómo da inicio? ¿Cómo comienza? Este caso es uno de los más importantes, hablando de casos de abducciones. Yo creo que en el mundo, no solamente de acá Argentina, sino del mundo, más allá que tal vez el caso, si bien seguramente es conocido, pero no tanto. Y es una abducción dura, como las que vimos en el episodio pasado de Fermín Sayago. Y estos serán aparentemente seres humanos, ¿no? Más allá de tener sus características extrañas. Por eso es tan importante. Es otro caso en el que vemos que hay seres humanos, que bueno, ahora vamos a ver sus características. Bueno, básicamente esto sucedió el 28 de octubre, en la madrugada del 28 de octubre, pero bueno, este relato comienza, digamos, en la noche del 27, donde Dionisio se encontraba en su casa, cenando. Él estaba en la casa de su tío, y bueno, se puso una campera y salió a trabajar esa noche. Dionisio tenía 25 años, era muy joven y tenía un camión Dodge, un Dodge 600. Y arrancaba para Río Gallegos con unos materiales de construcción. Tenía una goma media baja en el camión, pero decidió partir igual. O sea, no le prestó mucha atención a ese detalle. Él vivía en Bahía Blanca, como dije antes, en la casa de su tío. Y bueno, esta era su profesión, camionero, básicamente. Bueno, al rato mientras iba conduciendo, su camión empezó a vibrar, digamos, a temblar de cierta forma, sobre la ruta 3. Y bueno, decidió cambiar el neumático. Ya estaba casi alejado a 20 kilómetros de Bahía Blanca. Se bajó del vehículo y empezó a hacer este procedimiento, ¿no? A aflojar los tornillos, a levantar esa parte del camión y cambiar el neumático. Cuando de repente mira a su izquierda y ve una luz amarillenta, que al principio él pensaba que era la luz de un auto, un 504. Él decía que le parecía que era ese auto, o sea, que por alguna característica que tenía esa luz. Y ya eran la 1:15 de la madrugada del 28 de octubre de 1973. Hay que destacar que este mismo mes y este mismo año, bueno, sucedía el caso de Valvidares, que fue un día después. Y también, solo unos días antes, ya había ocurrido el caso de Pascagoula, que va a ser el caso que vamos a ver para terminar, ¿no? Esta serie de casos de que yo lo llamo abducciones duras, ¿no? Que no son visitantes de dormitorio, sino que son humanos a fuerza de hombre, interviniendo con una persona, ¿no? Con un civil. Bueno, entonces en ese momento, bueno, ve esta luz amarillenta y de repente no le prestó mucha atención al principio, pero se siente que como que esta luz se le vino encima de alguna manera, y en ese momento, cuando él quiere levantarse, no lo puede hacer. No podía, digamos, extender las rodillas. Básicamente él estaba en cuclillas, o sea, cambiando la goma, y no lo podía hacer, pero sí podía girar su cabeza. Esto es una característica muy importante que la vamos a ver más adelante cuando veamos el caso
estas que sucedieron en España, pero sí recordemos que, por ejemplo, Marius de Ville en Francia le pasó lo mismo. Él no podía mover su cuerpo, pero sí podía mover su cuello. Bueno, y hay varios casos donde este fenómeno de esta luz sucede. Allanca, por lo que cuenta en su relato y lo que cuentan investigadores como Fabio Serpa, que fue la persona más importante que estuvo involucrada en el caso, esto era como un haz de luz, una especie de rayo. Ellos lo llaman compacto y coherente, de esa forma. O sea, un rayo de luz muy, muy intenso que lo paraliza de atrás, digamos. Cuando, él se da vuelta, ve a estas personas y ve a 3 personas. Ve a 2 hombres y una mujer. Estas personas estaban, básicamente, para darnos una idea, estaban vestidas como los 4 fantásticos, con un atuendo muy pegado al cuerpo, el cual se le veían los músculos, las abdominales, o sea, algo como si fuera un neopren, digamos, algo muy finito, como una calza. Es algo muy parecido a los 4 fantásticos. De hecho, yo estuve con Dionisio, no pude indagar mucho con él, porque no se me dejó hacerlo, pero bueno, lo poco que pude hablar con él, y fue suficiente para mí, como para corroborar una investigación propia, que hoy no la vamos a desplegar totalmente, solo vamos a ir por encima del caso y vamos a dar algunas opiniones, que esto, lo nombré en el episodio anterior. Estos seres tenían un aspecto muy moderno, digamos, ¿no? Para la época, para el año 73, cuando sabemos que se usaban pantalones de pata de gorila, campanados, camisas. Ver a 3 personas que estén vestidos con un traje tipo de lycra o neopren ajustado es bastante moderno. Estos seres tenían unos guantes y unas botas naranjas. Eran rubios. Acá Fabio Serpa vuelve a repetir que eran como eslavos. ¿Y por qué hay que diferenciar el eslavo del nórdico? Porque el eslavo en general, digamos, las personas de raza de Rusia, de Ucrania, de Bielorrusia, de toda esta zona, digamos, cercana a Europa, tienen una frente muy grande. Ellos la describen así, como una frente muy ancha, muy, muy, muy grande, unos ojos bastante grandes, como un poquito almendrados, de tez blanca, obviamente. Los 3 eran rubios, a diferencia de Validares, que la mujer, por lo que decía, tenía el pelo negro. A lo que vamos es que la raza eslava, en general, es muy similar a la raza nórdica, pero mezclada con los asiáticos. Por eso tal vez tienen estas características un poco más de ojos más achinados, de frente más alta, porque en general esta gente no solamente es en parte aria, sino también en parte asiática. Eso es lo que distingue la raza eslava, ¿no? Por eso también tenemos un águila bicéfala en las banderas de Rusia y cosas así, porque un lado es Europa y el otro lado es Asia, digamos, básicamente. Por eso es muy importante tener en cuenta esto de la raza eslava, ¿no? Que no son nórdicos simplemente en sí, sino que son eslavos, y así siempre se los describió. Bueno, uno de estos seres, el hombre, más que que aparentaba ser más de mayor edad, lo levanta a Dionisio de la camisa, del cuello, muy suave, o sea, él dice que lo levanta con una suavidad terrible, como si fuera un papel, o sea, no sé si es por su fuerza, por el efecto de paralización que tenía, pero lo levanta muy fácil, digamos. Él termina extendiendo sus rodillas y estando parado, o sea que, si bien no tenía control de su cuerpo se movía, podía ser, digamos, manipulado de alguna forma. Y este ser le toma la mano derecha y saca un aparatito que él siempre lo describe como una máquina de afeitar. Una máquina de afeitar de las eléctricas, digamos, como estas, o como una depiladora, que es un pequeño aparato. Vamos a poner una imagen de esto. Parece como una especie de herradura, tiene como una especie de espacio en el medio, que es evidente que ese espacio es donde va la palma de la mano y donde se hace esta punción que le hicieron a él. Yo pude verle su cicatriz ahí. En los relatos, y los investigadores y Fabio Serpa dice que eso era una especie de biopsia, como que él se le analizó, se le sacó sangre con ese aparato. Yo no creo que sea el caso, porque instantáneamente cuando
cuando Yanka es punzado por este aparato, él pierde el conocimiento. O sea, hasta ahí, y hasta ahí es donde Dionisio originalmente y naturalmente recuerda los hechos. Él solo recuerda hasta que este tipo le punza la mano, le pincha la mano. Eso hay que tenerlo muy claro. Dionisio siempre tuvo el recuerdo exacto hasta ahí. Después de ahí, su memoria fue borrada totalmente. Ahora vamos a ver lo que pasó en los otros episodios. De alguna manera fue recuperada esa memoria, en pedazos, digamos. Pero hay que tener en cuenta que Dionisio, yo creo que fue inyectado. No le sacaron sangre o algo así. Y ahora vamos a explicar por qué. Que viene de la mano de este aspecto muy moderno de estos seres, ¿no? Como muy demasiado, es raro, lo vuelvo a repetir, que alguien esté vestido así en esa época, como los Cuatro Fantásticos, que me parece que es lo más cercano. Bueno, en ese momento él pierde la conciencia y aparece a 10 kilómetros del lugar. Él no sabía quién era, o sea, tenía una pérdida de memoria tremenda. La gente pensaba que estaba borracho, no le prestaba atención. Evidentemente él tenía una gesticulación y una forma de estar para nada bueno. O sea, imaginémonos que para pensar que una persona está borracha es porque el tipo, Dionisio, no podía hablar casi. O sea, evidentemente algo le pasó en la cabeza. No se podía mover bien, estaba muy mal, con un dolor de cabeza tremendo, como el que describíamos de Sayago, dolor de cabeza terrible, como si realmente se le hubiera lastimado de alguna forma, o hubiera tenido un golpe, y terminó en el Hospital Español. Ahí lo vio un doctor que se llama Ricardo Smirnov, que es un médico forense de guardia, y luego lo hizo internar en el hospital municipal de ahí. Recién el 30 de octubre Dionisio recobró en parte lo que le había pasado. Recordemos que el caso de Valviare fue el 29 y se decía que el 28 se había escuchado por la radio el caso de Yanka. Yo no sé si esto es verdad, por eso hay una discrepancia. No lo puedo comprobar, pero puede que no. No sé quién, es muy justito, digamos, el tiempo. Habría que ver esa pieza, ¿no? Bueno, el periodismo empezó a interesarse por el caso. Hubo una nota de la revista Gente que se publicó el 8 de noviembre, que nunca la vi físicamente, tal vez en algún momento la tenga. Bueno, Fabio Serpa se enteró del caso, fue al lugar y empezó un operativo que le llamó Operación Bordeaux, así como se bautizó el caso, y empezó a trabajar con 5 médicos de Bahía Blanca. No vamos a dar el nombre de todos ellos, pero bueno, había muchas personas envueltas en esto. Después de ahí a Yanka lo llevaron a Buenos Aires, donde fue visto por 3 médicos más, que tampoco vamos a nombrar todos los nombres, y también entre ellos hubo un hipnólogo y un psicólogo. Entonces empezaron a hacerle hipnosis, unos procedimientos de hipnosis. Una regresión, ¿no? Podría ser. Claro, todo natural hasta ahí. Ok. Y bueno, en la primera etapa, Dionisio fue hipnotizado y ahí empezó a contar un poco más del episodio después de este pinchazo en la mano, después de esto, ¿no? Y él decía, bueno, que este haz de luz compacto y coherente, bueno, esas denominaciones siempre se las dio Serpa. Le pegaron con eso, lo paralizaron, descendieron de una especie de plancha de luz de este objeto. Él decía que el objeto, me olvidé de mencionarlo, pero bueno, cuando se dio vuelta y vio estos 3 seres, también vio el objeto atrás de ellos, digamos. Este objeto nunca fue bien descripto, digamos, nunca se dijo que era un plato volador. Yanka nunca dijo que vio un plato volador. Esto fue un poco implantado por Serpa, digamos, de cierta forma. Él dice que lo tomaron y se lo llevaron flotando por este haz de luz y entraron a esta nave y ahí estuvo en una especie de habitáculo que él, en algunas de las grabaciones, él dice que era como el camarote de un barco. O sea, un lugar muy pequeño, muy cerrado. Él lo dice en su relato. Y él dice que lo único que veía era una puerta redonda, una ventana redonda en él. O sea, hay que tener en cuenta, y esto es tiempo de que mucha gente lo sepa, de que Dionisio jamás describió un espacio grande como se describió en los dibujos de un dibujante llamado Regalado.
Él nunca describió un espacio grande. Él descubrió una habitación pequeña donde había una camilla y donde estaba esta ventana circular. Ese es el lugar donde Dionisio se encontraba. No era un plato volador gigante ni nada de eso. La nave nunca fue clara, pero en algunos dibujos, como en unos que hay de un reporte de un investigador llamado Ron Coroni, vemos que la nave no es muy grande. Es tan pequeña como la de Valvidares. Es tan pequeña como la de Sayago. 3x3, 4x4. Ujú. De hecho, cuando él dice la altura, describe una altura de 7 metros, pero algo pequeño. No es una cosa, no es algo grande. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, Yanka describe en esta hipnosis también algunos aparatos, una radio, dice que le hablaba a una radio, que ellos me decían que no tenga miedo, que son amigos, que vienen de hace mucho tiempo y quieren saber si nosotros podemos vivir en la Tierra con ellos. Y básicamente, bueno, más o menos siempre dijo el mismo relato. Ahora vamos a ir, cuando terminemos con el relato, vamos a ir a algunos detalles más, el cual yo pienso, no solamente pienso, bueno, vos sabés, yo tengo una investigación más extensa, que es muy sensible. Sí, sí. Y no, en algún momento la voy a dar a conocer, no ahora, pero vamos a ahondar poquito. Bueno, hasta que de toda esta intervención a Serpa y, digamos, trabajando en conjunción con toda esta gente, se les ocurrió inyectarle pentotal sódico, que es el famoso suero de la verdad, que es digamos, una especie de un fármaco, digamos, es un medicamento, no un medicamento, perdón, es una solución química que se le inyectaba a los espías, básicamente para que dijeran la verdad o cosas así. Es una droga muy, muy fuerte. De hecho, creo que por sus características y en otros casos que he leído, es tan fuerte que realmente funciona así, y no solamente te obliga a decir la verdad, sino que hace que los recuerdos de tu cerebro, de alguna forma, sean tan descriptivos que vos puedas describir una estructura o puedas describir cosas a un nivel de detalle tremendo. Con mucha precisión, ¿no? O sea, que seamos capaces de recordar algo fuera de nuestro estado normal. O sea, es como si a mí me inyectaran ese pentotal y agarrar no sé, describiera una estructura perfectamente. Eso es una característica que nadie la dice, que el pentotal sódico no es solamente que canta la verdad, sino que es tan descriptivo que vos podés describir una estructura casi como si fuera un mapa, obviamente con la ayuda de un dibujante o como sea. Entonces hay que tener en cuenta eso, que el pentotal sódico se le aplicaba a los espías no solamente para que cantaran la verdad, sino para que dar detalles tremendos sobre ciertas cosas, ¿no? Que podían ser cosas técnicas, podían ser cosas visuales, el aspecto de personas, el aspecto de alguna máquina. Por eso se usaba este pentotal. Hoy en día está prohibido esto, totalmente prohibido. Y para aquellas épocas creo que también no era algo de fácil acceso. Pero bueno, Fabio Serpa se las arregló y lo pudo hacer. Bueno, lo curioso acá es que bueno, a Dionisio lo inyectaron por todos lados. O sea, abusivamente lo inyectaron, según él, lo inyectaron en el cuello, en la mano, algo que contó años posteriores, porque él desapareció mucho tiempo y reapareció solo algunos años atrás. Fue abusiva esta intervención, al nivel de que él se le empezó a caer la piel del cuerpo, tenía unos dolores también de cabeza terribles, hasta que él dijo, basta, me voy. Lo inyectaron en la mano, en la nuca, como que lo inyectaban en diferentes lugares. Fue tremendo el abuso que hicieron de él para sacarle más información. Pero bueno, básicamente él contó más o menos el mismo relato. Es lo que contamos. Más de eso, lo que le pudieron sacar son los dibujos. ¿Sí? Que vuelvo a repetir, en mi parecer los dibujos no son simplemente dibujos. Hay estructuras bien definidas a causa del efecto de este pentotal sódico, más allá del relato. Uh-huh. Por eso es que yo le he prestado una atención especial a esos dibujos. Nunca pude hablar con el señor de apellido Regalado porque es un señor de mayor edad. Según otros amigos investigadores, creo que él se acuerda muy poco. Pero bueno, yo básicamente quería consultarle cómo expresó esos dibujos según lo que Dionisio le contaba. Pero es evidente que
según lo que Dioniso contaba, él dibujó estas estructuras, estas cosas, acorde a lo que se le decía, ¿no? Lo hizo de una forma en 3 dimensiones, o sea, no lo hizo ni de frente ni de costado. Todo lo que dibujó es evidente que tiene una vista en 3 dimensiones, o sea, con un ángulo de 45 grados, si vemos los dibujos. Bueno, todo esto que sucedió para Serpa fue el caso perfecto, y con este caso obtuvo un premio a la mejor investigación en el primer Congreso Internacional de Ovniología en Acapulco, en México, en 1977. O sea que, bueno, fue el mejor caso que Serpa tuvo. Obviamente otros investigadores escépticos, como este señor que nombré antes, Guillermo Roncoroni, publicó en 1977 y lo actualizó en 1983 un informe que aseguraba que había pruebas inequívocas de un fraude. Ahora no lo recuerdo bien, en su momento lo habré repasado, pero son todas cosas basadas en que el tipo pidió plata, en que era un borracho, o sea, cosas las típicas que condenan a un caso como no real por características no confiables. No en el relato en sí, sino en características no confiables de una persona. Por ejemplo, si le robaste a alguien, bueno, no se puede creer en el caso. Si pediste plata, no se puede creer en el caso. Porque a mí no me parecen evidencias de que un caso no es real. O sea, encontrar cosas maliciosas en una persona o actitudes que no son correctas no me parecen evidencia de que un caso no es real. Entonces no vamos a andar mucho ahí. Bueno, lo que sucedió en particular, lo primero que yo encontré de llamativo indagando en este caso, es que Fabio Serpa trabajaba en conjunto con una señora que se llamaba Beatriz Bibiloni. Vamos a poner una foto de esta señora, en un caso desde el dique de la Florida, que también lo vamos a ver próximamente. También hay un humano de la misma característica envuelto. Vemos que la cantidad de casos en los que son seres humanos es exagerada. Ya vemos ese patrón. Bueno, esta señora Beatriz Bibiloni, cuando yo la veo en una foto que está Fabio Serpa con su mujer Adriana Ferreira y ella, que dice analista, interrogatorio y ahora no recuerdo el resto, como decía, interrogatorio y análisis, algo así. Cuando yo veo a esta señora, digo, esta señora sí, es muy parecida a la mujer esta que Dionisio vio, ¿no? Del caso, que es así prominente, con pechos grandes, rubia, frente alta, ojos claros, como digamos, como así, como eslava. Cuando la veo me llamó mucho la atención, pero yo digo, esta señora no es o sea, pareciera que fuera la mujer protagonista del caso de Serpa. A todo esto la mujer también parecía dar órdenes en el caso de Dionisio, exactamente igual que en el caso de Vallvidares, que la mujer es como que, digamos, ahí dirigía la batuta. Y me llamó mucho la atención. Y después cuando miro otra imagen, digo, la imagen del tipo este más grande, digamos, de este ser supuestamente extraterrestre que le punza le pincha la mano, también se parece un poco a Fabio Serpa, digo. O sea, es la realidad. De hecho, hay un video de Serpa en el que tiene una polera azul, que es el del color que se han dibujado. Dionisio decía que era gris plateado el traje, pero en muchos casos se hizo de color azul. No sé por qué esa discrepancia. Entonces digo, qué raro, porque este tipo se parece mucho a Serpa y la mujer se parece mucho a Beatriz Bibiloni. Digo yo, qué extraño, ¿no? Entonces, en un momento es como que, y más teniendo en cuenta que Serpa ganó todo este caso, ¿no? Perfecto, la mejor investigación. Y yo digo, ¿será que tal vez a Dionisio, con los efectos de esta droga, en realidad se le implantó el caso de alguna forma? Y estas personas que en su caso proyectadas en realidad era él y esta señora Beatriz Bibiloni, porque cuando la vemos es igual, es una venusiana, parece una de las Pléyades, y bastante atractiva, ¿no? También. Yo la quise contactar, pero no me ha contestado. Obviamente es una señora grande que vive en Rosario. No pude hablar con ella, pero me llamó mucho la atención. De hecho, hay fotos que no se han mostrado en muchos lados, sí se han mostrado en el programa español, donde ella está al lado de su cabeza. O sea, está todo el tiempo, evidentemente, acompañándolo en la intervención del pentotal sódico. Esto que estamos hablando, la mayoría de la gente que está envuelta en el caso de Yankee, que estuvo y que lo está presentemente, no le ha prestado atención. Es evidente que Beatriz Bibiloni estuvo interviniendo en Yanka todo el tiempo mientras se le aplicaba esta inyección. Entonces es muy llamativo cómo ella se parece a la mujer del caso
y cómo Serpa, de hecho, también se parece a estas ilustraciones, ¿no? De este ser. Pero bueno, en el fondo es solo una casualidad. Yo en un principio pensé, digo, ¿y si Ayanka de alguna forma fue un papel en blanco que cayó a este lugar? Mencionó, porque obviamente él mencionó que algo le había pasado con unos seres extraterrestres y por eso Serpa terminó yendo a este lugar. Él estaba en Bahía Blanca, creo, en ese momento, de casualidad. Entonces en un momento yo dije, bueno, tal vez el Dionisio era un papel en blanco. Fabio Serpa aprovechó esta situación y a través del pentotal sódico implantó todo un caso en la mente de Yanka. ¿Para qué? Para obtener el caso perfecto, con el que después se terminó consagrando con honores acá en este Congreso Internacional de Unilogía en Acapulco. Bueno, esto fue solo una sospecha, pero sí hay que reconocer que hay una coincidencia muy grande con esta señora y él un poco en los personajes. Pareciera como que de alguna manera por ahí Yanka hubiera sido sugestionado por esta imagen. Tal vez ellos estaban al lado de la camilla todo el tiempo y bueno, y esto se mezcló pero no, es una casualidad. Solamente quería contarlo porque es parte del proceso que yo tuve en la investigación. Es una casualidad, se parecen, pero bueno, nada más. Es una casualidad como Pereira, como yo lo conté, que después la investigación terminó en otro lado. Y me abrió otras puertas. Esto que acabo de contar es solo un detalle. No va por ahí la verdad del caso de Yanka. Yo creo que el caso de Yanka es verdadero, totalmente verdadero. Estos seres estuvieron ahí con una máquina y le hicieron todo lo que le hicieron. Bueno, vamos al caso en sí. Hay algo muy llamativo. Como siempre hablamos, estas personas se ven de una forma muy moderna. Otro detalle que no mencioné es que Dionisio vio que de esta máquina salían una especie de cables, una que iba al agua y otra que iba al tendido eléctrico. Okay. Y que él lo describe perfectamente, lo cual nos da a entender, o él no lo dice obviamente, pero se toma por supuesto de que esa nave estaba cargando electricidad y que de alguna forma, bueno, Fabio Serpa lo nombraba como haciendo masa en el agua. Esta especie de nave se ve que estaba de alguna forma recargándose. Bueno, se contó que en el lugar después se habló con la empresa eléctrica del lugar y que hubo un bajón de tensión muy grande ese mismo día, supuestamente. Eso no lo sé. Pero bueno, Dionisio describe eso, además de todo esto, que esta nave estaba cargando electricidad y también tenía una especie de cables o mangueras que iban al agua y otro a la electricidad. Bueno, ¿qué pasa con estos seres de aspecto tan moderno, ¿no? Porque no solamente moderno, sino pelo largo, ¿no? Los seres están peinados igual como los vio Pereira y como los vio Valvidares, con el pelo hacia atrás como engominados. Y la mujer con un look muy desprendido, ¿no? De pelo largo suelto, lo cual es muy opuesto a un astronauta o algo más organizado. Lo vemos como que mucha naturalidad. Y los seres igual al resto de los relatos, peinado en gomina hacia atrás. Las mismas características. Él en un momento dice que también que tenían estas voces como Valvidares, decía que escuchaba una voz de radio, pero no es claro si la radio venía del aparato y le hablaba a él o ellos se comunicaban. Él dice, hay algunos relatos como que se comunicaban con chillidos. Yo a Dionisio le pregunté, obviamente él ya tenía una avanzada edad, él ya falleció, que en paz descanse, pero este punto no es claro, si la radio se escuchaba desde la máquina o entre ellos hablaban con este. Él decía que simplemente no entendía en qué idioma hablaban. Tampoco, obviamente, le dio una descripción exacta a una idea de dónde podría provenir el lenguaje, pero sí, puede ser que tengan este ruido extraño como robótico. Bueno, hay que tener en cuenta esto. Como yo bien lo nombré antes, mi parecer es que Dionisio fue inyectado con una droga, por eso perdió el conocimiento. Otra de las características que tiene es que Dionisio recuerda que esta mujer le tomó adentro de este habitáculo, le tomó la cabeza con un guante que tenía una especie de punzones y que sintió un dolor muy fuerte en este ojo, como que le dieron un golpe en el ojo, pero también tenía una especie de hematoma en un costado de la cabeza. No recuerdo qué lado ahora, precisamente, pero es como que tenía una lastimadura acá y tenía una especie de hematoma acá.
Esa es la intervención que le hizo la mujer. También le sacaron el reloj y sus cigarrillos, que creo que no los recuperó. El camión quedó ahí, después la policía lo encontró al día siguiente, quedó intacto, como si no hubiera pasado nada. Bueno, este aparato con el que yo creo que se le inyecta, hoy en día tenemos algo similar, que es bastante moderno, que se llama Jet Injector, que quiere decir inyección a chorro, básicamente. Que es una tecnología que se empezó a implementar en los años 60, 70, no sabría exactamente, que es básicamente con lo que se inyectan a las vacas, en forma masiva. Alguna vez lo habrás visto, es una pistola que tiene una manguera que va a un compresor y hace, básicamente, y es tanta la presión del chorro que se mete, digamos, es intravenoso, se mete por la piel y se le da una inyección sin agujas. Se le dice needless injector o jet inject. Needless significa sin aguja. Esa tecnología también se usaba con los ejércitos. Estados Unidos, cuando inyectaba a todos sus soldados, cuando no se los llevaban a Vietnam o cualquier lado que sabían que había malarias o cosas, digamos, de enfermedades, los inyectabas masivamente. O sea, pasaban en fila, era tuc, 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 se les inyectaba. Eso se llama inyección a chorro, jet injector. Este aparato, similar a lo que Yanka describe, existe hoy en día. Se llama así, jet injector. Y no hace mucho se inventó, solo hace unos años atrás. Es básicamente la misma tecnología, pero portátil. Adentro tiene un resorte que funciona a presión y que inyecta el líquido con una cápsula muy potentemente, y eso atraviesa la piel y no hace falta que te usen una aguja. Estos tipos estaban usando una tecnología que en 1973 no existía. Existía, lo vuelvo a repetir, pero con esa pistola gigante, con una manguera y un compresor, donde se inyectaba a los vacunos. De hecho, la palabra vacuna viene por los vacunos, porque las primeras inyecciones eran para las vacas, o se testeaban en animales. Entonces, esa tecnología no existía para 1973. Era imposible. Recién, cualquiera lo puede mirar, recién hace unos 20 años se empezó a desarrollar este dispositivo portátil, el cual inyecta una vacuna, un medicamento a través de la piel solo por presión, por un chorro de presión. Y esto es lo llamativo, lo vuelvo a repetir. Mi criterio es que Dionisio fue inyectado, no le sacaron sangre. Él vio una gotita de sangre, que fue el vestigio que quedó de este pinchazo, de esta punzada que le dieron acá en la mano. La forma de este aparatito es evidente que estaba hecha para eso, y él escucha el ruidito, como un... Eso es uno de estos aparatos, un jet injector, que lo vemos recién hace unos años desarrollado. ¿Cómo puede ser que en 1973 unas personas estuvieran utilizando eso? Sí, me van a decir porque vienen de las Pléyades, porque son... Pero si vienen de las Pléyades, ¿no tendrían algo más avanzado que una inyección a chorro para sedarlo? Claro. Eso es lo extraño. ¿No tendrían alguna especie de como la vieja de las estrellas, que le ponen un aparatito así, que le dan una luz, una frecuencia y lo curan o le hacen cualquier cosa? Si bien parecen modernos, a lo que voy es no tanto. Entonces, lo que le utilizaron en Yanka para mí es una inyección, es básicamente una inyección a chorro, que se llama jet injection, o sin agujas. Se lo aplicaron en la mano, lo sedaron. Lo siguiente del guante en la cabeza de Dionisio y esta punción, que muchos lo figuran como que los guantes eran mágicos y le hicieron un electroshock en la cabeza. Es evidente que la intención fue borrar la memoria de Dionisio, que es lo mismo que sucede con Sayago. O sea, lo que estamos viendo es que a Sayago le inyectaron, sea en la cabeza, donde sea, y vemos que a Dionisio le inyectaron en la mano. Pero el resultado fue el mismo, borrarle la memoria. Sayago tuvo este pinchazo en la cabeza y Dionisio lo tuvo en la mano, pero Dionisio además tuvo esta intervención de esta mujer que lo tocaba con este guante con puntas y esta especie de lastimadura que se le hizo en el ojo, que evidentemente repercutió en este lado del cráneo. No me acuerdo cómo se llama, temporal, parietal, ¿no? Tendría que volver a revisarlo. No pudo ser al revés, Mauri, que hayan hecho alguna intervención en la cabeza y ese que fue seguramente tan fuerte que repercutió y terminó en el ojo. No pudo hacer. Sí, algo de eso hay. Ahí es donde no voy a entrar, porque no quiero nombrar lo que me parece a mí que sucedió.
porque es bastante sensible y fuerte. Pero es evidentemente algo físico. Yo no creo que se lo hayan hecho, que la señora... Muchos dicen que como que ese guante y eso le hizo algo en la cabeza como si fuera algo moderno, ¿no? Como un electroshock en la cabeza y que eso hizo que borrara la memoria. No se nombra esto que estoy diciendo. Hay que pensar con lógica y hay que darle un sentido a todas las cosas. Me parece que el sentido es, una, fue sedarlo para que sea totalmente manipulable. Primero lo polarizaron, lo sedaron para que sea totalmente manipulable. Con este efecto de esta droga, yo creo que él pensó que estaba flotando, que después lo vamos a ver en el caso de Pascagoula. Con este efecto de droga, yo creo que él sentía el efecto de estar levitando y caminando por unas de luz. Puede ser que no. Puede ser que estos seres también tengan algo que hace que leviten. Igual puede ser que haya un campo alrededor de esta nave que lo permita, porque lo vemos en Pascagoula. Y bueno, no me acuerdo que si hay otro caso más. Creo que sí, ahora no se me viene en la cabeza. Puede ser que tuvieran esa tecnología además. Pero bueno, vemos que hay otras características como este jet injector, que es algo posible. Bueno, el guante, no voy a entrar en la intervención de la mujer, lo voy a dejar ahí. Pero yo creo que eso fue para que él perdiera la memoria. Hablando mal y pronto, para resetearle el Windows, digamos, básicamente a Dionisio. Y Dionisio realmente la perdió, la memoria. Él perdió la memoria. Lo hizo. O sea, lo que hicieron funcionó. Pero ¿qué pasó? Llegó Fabio Serpa con el pentotal sódico. Entonces Dionisio tuvo una tan mal pasada, porque él siempre dijo, a mí me hicieron más daño los hombres de acá que los seres estos, porque es verdad, él tuvo un montón de tiempo marginado, escapando, perdiendo trabajos, posteriormente tenía episodios donde perdía la memoria, o no se acordaba, o sea, su cerebro quedó evidentemente dañado, alterado por esta situación, no solamente por ser traumático, sino que realmente tuvo una intervención dura, digamos, física en su cabeza, por eso no voy a andar más que ahí. Mauri, ahora la pregunta es la siguiente. Cuando viene Serpa con este líquido o esta inyección para hacer esta suerte de regresión, ¿fue consensuado con él? O sea, le preguntaron, mira, podemos hacer esto, nos puede dar tal resultado, o le dijeron, mira, sentate acá, tome la inyección y empezamos la regresión. ¿Fue consensuado? Sí, fue consensuado. Sí, él estuvo de acuerdo. Pero bueno, evidentemente después fue abusivo y decidió que se terminara. Sí, fue consensuado. Él estuvo de acuerdo, digamos. Lo hizo conscientemente. Pero bueno, Dionisio era un tipo como muy inocente también, ¿no? Hay que entender que era un perfil así. Para mí, a mi criterio, es imposible que haya inventado todo esto. Bueno, yo soy 100% afirmo de que él no inventó nada porque sé cómo probarlo, lo vuelvo a repetir, pero bueno, no es algo que lo vaya a hacer ahora por respeto a él. Voy a dejar pasar un tiempo. Pero hay pruebas definitivas de que lo que le sucedió es real. Más allá de que haya pedido plata en su momento, haya hecho esto, cosas que un escéptico podría sospechar de que están mintiendo. No me interesa porque las pruebas están. Pero bueno, a lo que iba es que Dionisio tuvo la mala suerte de que estos seres le borraron la memoria intencionalmente, además del episodio que tuvo. Y por otro lado, Serpa llegó con el pentotal sódico a recuperar esos recuerdos. O sea, hay que entender que la situación de Dionisio es tan especial, de haber tenido la suerte de haberse encontrado con ambas cosas. O sea, por un lado, de haber sido víctima de estos seres, y por otro lado, de haber sido víctima de Fabio Serpa. Yo no estoy diciendo que Fabio Serpa sea malo, pero sí hay que reconocer que lo que le hicieron, sea como sea la historia, no estuvo bueno para nada y fue a beneficio propio, ¿no? Pasó un poquito de los límites, ¿no? Claro, para terminar siendo el investigador del año y Dionisio, o sea, todos abusaron de él, tanto estos seres como Dionisio, como Fabio Serpa. Entonces hay que entender, digamos, lo especial que es esta situación, de este caso, en cual los seres le hacen esta intervención, le borran la memoria para que otro venga y se la recupere, lo cual lo hizo con éxito, a pesar de la intervención que le hicieron estos seres. O sea, hay que entender lo especial de la situación. Es algo muy especial, o sea, que se hayan dado ambas cosas. Por un lado, que alguien le haya quitado todo ese momento, y por otro lado, que Serpa se le haya podido recuperar.
le vuelvo a repetir, Dionisio naturalmente no recuerda nada. Él nunca recordó, simplemente está grabado porque está hipnotizado y porque está drogado y se lo grabó, pero él no lo habla conscientemente. Él no dice, ya está, me acordé. No, él ni siquiera sabe lo que dijo. Y muchas de esas cosas tal vez no fueron reveladas, tal vez hay más información de la que no sabemos y realmente no se divulgó porque es tan sensible como lo que yo creo que a lo que llegué en conclusión de este caso. Que ya, bueno, algunos se deben imaginar por dónde viene, porque ya lo venimos hablando hace rato. De hecho, es una forma es como decir, la gente no está preparada para esto. Bueno, ojalá que lo vayan haciendo de a poco. Entonces, hay que entender lo sensible de la situación y lo especial de las circunstancias de Dionisio. Es terrible, o sea, unos seres trabajaron para que esto no fuera descubierto nunca, y a la vez hubo un equipo a los escasos días que trabajó para que recuperar estos recuerdos que se intentaron borrar en un principio. Entonces, eso es básicamente lo que sucedió. Lo vuelvo a repetir, me llama mucho la atención este aparato, que es un aparato que lo vemos hoy en día, que es algo reciente, es algo nuevo, que estos tipos lo estuvieron usando en el año 73 con estos trajes. Lo vuelvo a repetir, son humanos, aparentemente son de procedencia eslava. Hay un patrón muy fuerte en estos tipos. Entonces que no se puede negar. Si lo vamos a negar, estamos diciendo que acá en Argentina hay 4 o 5 casos donde a los tipos se les ocurrió inventar que eran de raza eslava, rubios, que venían del espacio, con traje de astronauta, con traje... O sea, por favor. Yo entiendo el escepticismo, pero no podemos pensar que toda esta gente en diferentes años, en diferentes épocas, en diferentes lugares geográficos se le ocurrió inventar lo mismo. Y a todo esto no nos olvidemos que las vías del tren estaban cerca del camino donde cruzó Dionisio. Yo creo que esta nave originalmente se acercó a las vías del tren y después se dirigió hacia donde él estaba, que fue cuando vio esas luces amarillas. Eso te iba a preguntar, Mauri. En ese lugar, bueno, ya vimos que había agua porque estos seres toman agua, hacen como un puente, ¿no? Entre la torre de energía eléctrica de alta tensión con agua, hacen una masa. Listo, tenemos agua, tenemos la torre de energía eléctrica. ¿Había una vía, según lo que me estás diciendo ahora? En el camino, no estaba al lado, pero estaba en el camino. No sabría exactamente la distancia. Hay un mapita que vamos a poner que no está preciso, pero muy cerca. Estaba muy cerca las vías del tren. Están en el mapa, pero estaban cerca, relativamente cerca. Estos seres, que tienen como una raza eslava, como venís diciendo, se vienen viendo igualitos, en varios años diferentes, en situaciones diferentes, y sin ir más lejos, tocamos un tema no hace mucho tiempo del caso Pereira, donde él no dice parecen, él afirma de su propia boca de que son rusos. No, exactamente. Que son rusos. Rusos, eslavos, es parte de lo mismo. Es parte de lo mismo. Y los venimos viendo recurrentemente. ¿Sí? Y otra cosa que también decía... Y ahí hay más. Y hay más. Hay un dique que se llama el caso de Dique de la Florida, donde es una mezcla de los dos. Es el tipo rubio con ya directamente con el traje de astronauta puesto, como lo veíamos en el caso de Sayago. Exactamente. Y otra cosa que decías recién, ¿no será que Dionisio fue una suerte de ¿cómo te puedo decir? De lienzo donde Serpa agarró y donde pudo tomar relatos verídicos de Dionisio, pero también seguramente al faltar más relato, más afirmación, él ató cabos con lo que hizo y empezó también de este lado de la investigación como a insertar cosas en él, en su mente, y empezó a armar relativamente o quiso llenar el caso con cosas, con lo que él decía, inventó también, ¿puede ser? Puede ser, por eso digo que es muy llamativo que esta señora Beatriz Bibiloni y él mismo inclusive se parecen a los personajes de las ilustraciones. Pero por otras cuestiones que no voy a nombrar, que son parte de investigación, físicas, no las voy a nombrar, sé que el caso sucedió. Y sé que eso es solamente una casualidad. O sea, podrán haberle implantado algo. Yo creo que los implantes son en la historia, haber dicho que era un plato volador, esas cosas, porque nunca estuvieron. De hecho, Dionisio no recuerda nada.
Dioniso, todo lo que declaró fueron bajo los efectos de la... Es lo mismo que yo te ponga bajo los efectos de una droga y vos me cuentes un montón de cosas, pero cuando se te pasa el efecto, vos ni siquiera sabés que las dijiste. Eso es lo que sucede con Dionisio. Naturalmente jamás recordó nada. Bueno, recuerda hasta el pinchazo, ¿no? Hasta el pinchazo en la mano. Hasta el pinchazo. Por eso digo que el pinchazo es la inyección de un sedante. Y no solamente digo que es la inyección de un sedante porque a partir de ahí se pierde conocimiento, sino porque el dispositivo que se utilizó es una inyección a chorro. Es un bueno, cuando él estaba que no existía agachado, en el año 73. Cuando él estaba agachado arreglando la rueda y no se puede mover, que queda como paralizado y mueve nada más que la cabeza, él es consciente cuando él es levantado, ¿no? Que el ser como que lo toma y lo levanta. Hasta ahí era consciente, después viene el pinchazo, ¿verdad? Claro, lo toma de la camisa, del cuello de la camisa y le toma la mano y como si fuera una abrochadora, la abrochadora para los papeles, así. Y le inyecta un sedante. Todo el mundo te va a decir que es una máquina de biopsia. Yo te digo que era un sedante porque es obvio, si a vos te pinchan la mano y perdés el conocimiento es porque te inyectaron un sedante. Pero bueno, esas cosas evidentes mucha gente no las ve. ¿Cuánto tiempo pasó? Que él describe es eso. ¿Cuánto tiempo pasó del pinchazo hasta que él se encuentra no sé a cuántos cientos de metros en un tren o en unas vías de tren? ¿Cuánto tiempo pasa desde el pinchazo hasta donde él recobra la conciencia, le duele la cabeza y intenta caminar? Tendría que buscarlo, en este momento no lo sé. Si diría, mentiría, pero creo que no mucho tiempo. El tema es que él no es consciente de eso. No recuerdo la hora, sé que por horas de la mañana él andaba vagando. Hay que ver qué sucedió. Yo lo que creo que sucedió, como Fermín Sayago, él no fue teletransportado hacia esta estación de tren o con estos vagones de tren en la vía del tren. O sea, él aparece en la vía del tren. Yo no creo que lo hayan transportado. Lo voy a decir de una manera muy fácil. No creo que entrara en este lugar donde él describe. Yo creo que si estos tres seres estaban en esa máquina, acordate que estamos hablando de un aparato de 3x3, 4x4. Yo no creo que a él lo hayan subido. Yo creo que lo único que hicieron fue meterlo a este lugar, hacerle la intervención que le hicieron, lo volvieron a dejar en tierra. Yo creo que él estuvo vagando inconscientemente, exactamente como Sayago. Exactamente como Sayago llega al medio de la avenida y recuerda ya el conocimiento con ese dolor de cabeza. Él estuvo vagando, él estuvo caminando 10 kilómetros, se desplazó. Para mí, también él estuvo 10 kilómetros bajo un estado de trance hipnótico, 10 kilómetros, y a los 10 kilómetros ahí recupera el conocimiento, sintiéndose horrible, pero siendo consciente de sí mismo. Claro, porque si él llega... Ahí su cerebro empieza a registrar el presente, eso es lo que voy. Entiendo, sí. Él no fue teletransportado, simplemente estuvo 10 kilómetros a la deriva, caminando como lo de ellos lo describen, como un borracho. Es horrible, por eso digo que es muy sensible a adentrar en eso. Él llega a unos trenes, supuestamente ya recobra el 100% su conocimiento, su capacidad de entendimiento. Cuando uno es consciente de sí mismo. Yo creo que lo nombré, pero esto se da no solamente en los casos de ovnis, se da en casos de accidentes, donde las personas tienen accidentes graves. Sí. Y la persona habla con los médicos, con los policías, lo que sea, va al hospital, se recupera, habla con su mujer, le manda mensajes de texto. Esto ahora no lo tengo, lo voy a buscar, tiene un nombre. Y el cerebro tiene un sistema de protección para que uno no se sobresalte, no se estrese demasiado, en el cual no recuerda nada de eso. Es como borra el recuerdo automáticamente. Y no estamos hablando de abducciones ni visitantes de dormitorio. Ahora no me acuerdo el nombre, pero tiene un nombre. El cerebro automáticamente borra toda esa parte. Y hay gente que, o sea, lo que voy es que la persona que tuvo el accidente interactuó, habló por teléfono, volvió a la casa. Está dentro de un shock. Y tal vez al día siguiente no recuerda nada. No recuerda ni absolutamente nada. Eso sucede mucho. Y no solo con abducciones, sino con accidentes. Eso es algo que a veces los investigadores no lo tienen en cuenta. Para la próxima, si me acuerdo, lo voy a nombrar y voy a decir cómo se llama exactamente ese efecto en el cerebro. Entonces él llega, es como que lo dejan, ¿no? Lo dejan ahí sedado, seguramente se habrán ido y él tomó el camino de las vías que estaba muy próximo para llegar a aquel lugar.
Sí, porque si no, no se hubiera desplazado 10 kilómetros. Si hubiera quedado tirado, dormido, hubiera despertado ahí. No, Exacto. yo creo que él estuvo a la deriva caminando. Sé que suena ilógico, pero bueno. Hay que entender que a él se le efectuó un procedimiento bastante extraño, ¿no? Y fuera de lugar. Algo sucedió dentro de su cráneo. Tal Eso es cual. lo que no quiero nombrar ese punto. Entonces, es horrible, es bastante siniestro. Realmente es siniestro. Y esto va atado a otras cosas, a otros fenómenos. Que lo vuelvo a repetir, mi intención es introducirlo lentamente porque es bastante siniestro y bastante fuerte. No es. Algunos. Algunos amigos míos saben de qué se tratan todas estas cosas y es bastante sorprendente. Es algo que uno no creo que a todo el mundo le caiga bien, ¿no? Porque puede ser bastante perturbador, Ujú. digamos. Y lamentablemente el caso de Dionisio es uno de los ejes Bueno, en de lo que Sayago, sucede. ¿te acordás que después de tener este encuentro, Uh-huh. luego de 2 años, viene a fallecer, ¿no? Por un problema renal, si no estoy mal. Pero esto vino, se despertó, ese problema renal que tuvo, que lo lleva lamentablemente a la muerte, fue porque él tuvo este contacto. Eso se despertó a través del contacto seguramente. En este caso de Dionisio, ¿pasó algo similar? Después de haber tenido este contacto, lo que él vivió, algo en él se despertó que lo llevó después, posteriormente a la muerte, después de muchos años. No, pero sí tuvo una secuela neurológica muy grande. Algunos van a decir, ¿por qué decís eso si no sos médico? Pero yo lo estuve con él y él se le cerraba la mano manejando durante minutos, no podía manejar, no podía dormir sin la radio prendida, o sea, quedó no traumado, una secuela Es una física secuela. dentro suyo. Porque esto es evidentemente que tiene que ver con el sistema nervioso, con el sistema neurológico. Lo vuelvo a repetir, él tuvo una intervención física, más allá del sedante y todo eso. Además de su Eh, evidencia en la mano, Mauri, mm, ¿hay alguna otra evidencia que haya quedado en su cuerpo, además de esa cicatriz que quedó ahí en su mano? ¿Hay algo más en el cuerpo? Después también teníamos en la cabeza, ¿no? Lo que le no, pasó. ahí no le quedó nada, pero sí él le quedó una molestia en el ojo todo el tiempo, una especie de sensibilidad a la luz. Ok. Le quedó como algo en el párpado, una especie de secuela también. Bueno, y después su vida fue un calvario, con familia, trabajos. Olvidaba lapsos de tiempos muy largos. Los olvidaba completamente, se vivió toda su vida así, lamentablemente. Así que, bueno, Terrible, yo la como verdad. lo digo, yo lo conocí a él. Yo a él no le caía muy bien, a pesar de que, bueno, traté de ser lo más simpático y gentil con él. Yo no le caía bien, siempre decía que era un boludo que estaba todo el día con el celular, pero estaba todo el día con el celular porque en ese momento quería grabar algo para él, para dedicárselo, que bueno, que después lo hice. Es un videito muy corto, después si querés podemos pasar un poquito. Pero bueno, en general yo sé que yo no le caía bien a él, pero bueno, nada, son cosas de gente grande, ¿no? Pero bueno, Dionisio para mí era un buen tipo y lo que le pasó fue una tragedia para su vida. Yo no creo ni que era un mentiroso, ni que era un borracho, ni nada de eso. Para mí lo que le sucedió lo creo fuertemente y bueno, y algún día eh, voy a mostrar por qué. Porque creo que él nunca mintió, más allá de las visiones escépticas y de cualquier persona. Eh, para que se lo recuerde bien, ¿no? De buena forma. Para ver que es parte de esta historia siniestra, de la cual venimos desarrollando muy lentamente, de estos seres, ¿no? Que también son siniestros. No sé si lo que hacen será con un fin benigno o no, la verdad que no creo que nunca lo sepa eso, pero sé que son ellos parte de muchas de las cosas que vemos en la unilogía, son estos Siento, seres. siento, Mauri, como que Dionisio fue víctima de ambas partes. Y creo que fue más víctima del lado nuestro, del lado humano. Vamos a sacar de que ellos eran humanos estos seres o que eran extraterrestres, lo que se quiera. Saquémoslos de la ecuación. Vamos a poner a los investigadores. Creo que el Dionisio sufrió más de parte de los investigadores que de estos seres.
A mi y entender, ¿no? de Creo hecho yo. él lo ratificó siempre, que sí, que le hicieron más daño a los de acá que los de allá arriba, él decía. Ujú. Pero bueno, como lo vuelvo a repetir, yo no estuve con él algunas veces y compartimos un asado, cosas así. Y bueno, yo pude hablar con él lo justo y necesario. El entorno en el que él estaba no me dejó investigar mucho el caso, por algo será, ¿no? Ujú. Porque hay mucha gente que no quiere la verdad, no Exacto. le interesa la verdad. Entonces, lamentablemente a Dionisio, el entorno con el que estuvo, si bien creo que ese entorno fue una familia para él en ese momento, porque él estaba muy solo, hubo muchas cosas que creo que no se manejaron muy adecuadas, ¿no? Se lo trató un poco como un león de circo, ¿no? Paseándolo de acá para allá para contar su relato, historia, pero bueno, nada. Y bueno, a los pocos días de su muerte se anunció una película. A los pocos días de su muerte ya se anunciaba una película. Así que bueno, obviamente todas estas cosas que hablamos en la película no van a estar. O bueno, por ahí si la gente lo mira, por ahí se le ocurre agregarlo, quién sabe, ¿no? Quién sabe. No me extrañaría. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, yo por respeto a él no haría ninguna conclusión ni ninguna película, al menos dejaría pasar un tiempito. Pero bueno, a veces los respetos y las cosas son a conveniencia en la ufología. Así que bueno, ese ha sido el caso de Dionisio Yanca. Yo todo mi respeto hacia él y mis recuerdos y espero que desea donde esté, que sea feliz y haya encontrado la paz y bueno, y todo mi cariño hacia él con lo poco que lo conocí. Y bueno, lamentablemente lo vuelvo a repetir, yo a él no le caía bien igual, por alguna razón, a pesar de haber tratado de ser bueno, pero bueno, Ajá. lo respeto su visión y soy transparente y honesto de que yo no le caía bien a Dionisio. Pero bueno, espero que donde se encuentre esté bien. Bueno, entonces como Mauri bien lo dijo, el caso de Dionisio, recordarlo ahora que estamos ahora en vida, poder recordar este relato, que él la pasó muy mal, sufrió mucho. No es algo que él buscó, que quiso vivir, le tocó vivirlo. Y bueno, el buen Mauri nos acaba de enseñar un poquito más de esta historia. Así que Mauri, agradecerte, mandarte un gran abrazo a la distancia, te aprecio mucho, eso ya lo sabes, gracias por estar acá. Nada, sin más que decir, nos vemos el próximo domingo en otro capítulo junto con el buen Mauri. Mauri, nos vemos el próximo domingo. Dale, Edu, un abrazo grande y bueno, este programa se lo dedicamos a él, a Dionisio, por Dionisio. Por Dionisio. Hasta luego. Chau, chau.